2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy su maestra Pati Callejas Chambi. Bienvenidos a la clase de quinto de primaria. Nuevamente estamos reunidos para aprender juntos un nuevo contenido de la Revolución de 1952 del área de Ciencias Sociales. Comencemos. Ahora, mis queridos niños, les invito a observar el siguiente video de la Revolución de 1952. Es el 9 de abril de 1952. Y entre esa fecha y el 11 de abril, se produjo uno de los episodios más importantes de Bolivia. El pueblo, los mineros, carabineros de la policía, sumados a la rebelión, lograron derrotar al ejército de Hugo Vallivian en heroicas acciones callejeras. El saldo del enfrentamiento fue de 490 muertos y casi 1000 heridos. El nuevo gobierno revolucionario del MNR instaló en Palacio de Gobierno a Víctor Paz y Hernán Siles. Trabajadoras del país, porque estas constituyen la razón del ser del movimiento nacionalista revolucionario. Nos han dejado un país exterminado y con una situación económica que es caótica. Las ideas y estados en los años 30 y 40 comenzaban a hacerse realidad. El otro objetivo clave, que era tomar el control total de la economía por la vía de descabezar a los 3 grandes mineros del estaño. Se consideraba que solo un Estado fuerte dueño de sus recursos naturales y de sus empresas de producción podría desarrollar el país. Por eso el 31 de octubre de 1952, Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas, con lo que el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado. Acto seguido se creó la Comibol. La empresa minera estatal se estableció con el control obrero con derecho a veto. Se despidió y se contrató a todos los trabajadores, lo que demandó una fuerte erogación al erario. En 1955 se dictó un nuevo Código de la Educación. Otro de los objetivos básicos de la revolución fue la diversificación económica y la vertebración del país. La inauguración de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la primera ruta asfaltada del país, permitió un acceso al oriente que marcó el impulso de crecimiento de Santa Cruz de la Sierra. Se construyó un ingenio azucarero. Se impulsó la producción del petróleo hasta lograr exportarlo con el oleoducto Arica-Sique-Sique. Se transfirieron fondos de Comibol para todo este proceso, que si bien ayudó a esta tarea, descapitalizó a la empresa de la minería. Junto a estas medidas se vivió el nacimiento de la Central Obrera Boliviana en abril de 1952. La creación de milicias mineras y campesinas. El cierre del colegio militar y la baja de más de 500 oficiales para reorganizar el ejército. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado a cada uno de ustedes la historia que vivió nuestro país. Ahora vamos a comenzar con los antecedentes de la Revolución del 52. La Revolución de 1952. Anteriormente hablamos de cómo se surgió esta revolución. Ahora vamos a hablar el antes y el después, ¿no? En cómo esta revolución mejoró a la economía a nuestro país. Antes de la Revolución de 1952, Bolivia era una sociedad predominantemente rural. La mayoría de su población estaba solo marginalmente integrada en la economía nacional. La Revolución del 52 fue causada por varias razones. Aunque la mala situación económica fue una de las que más pesó, a pesar de que el país boliviano había avanzado bastante. Su estructura productiva, esencialmente agrícola, no era suficiente para una población tuviera un nivel de vida aceptable. Uno de los logros más grandes y mejorar la economía del país que tuvo gracias a la Revolución de 1952
1952. Logros que tuvieron con la revolución de 1952. Uno de los logros y el resultado de esta masiva oposición y resistencia indígena tuvo logros favorecedores a nuestro país. Y vamos a mencionar el sufragio universal, la Central Obrera Boliviana y nacionalización de las minas, reforma agraria, reforma educativa y al final la evolución de la economía del desarrollo económico fue mejorando en nuestro país gracias a este resultado que favoreció a todo un país. ¿Cuál fue el papel de los campesinos en la revolución de 1952? Desde el inicio de la revolución de 1952, los sectores campesinos, además de su potencial como nuevos votantes, se convirtieron en uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento del MNR. El campesino, que por años fue marginado y no era tomado en cuenta en nada, por muchos años se armó de valor y luchó por la igualdad. Cambios que produjo la reforma agraria. Tras la revolución de 1952, de la mano del movimiento nacionalista revolucionario MNR, se impulsaron una serie de reformas y políticas en beneficio a los sectores históricamente excluidos, como los campesinos indígenas. Una de las premisas fundamentales de la reforma era: la tierra es para quien lo trabaja. Cambios que produjo en la educación con la revolución de 1952. Aquí se determinó la obligación y gratuidad de la enseñanza primaria y finalmente se intentó un programa de alfabetización con mediados resultados. La reforma tenía que ver con el esfuerzo con masificar la educación y se fue sin duda el resultado más evidente del cambio revolucionario. Cambios que produjo en la minería la revolución de 1952. Con la nacionalización de las minas de los tres principales grupos empresarios mineros, Patiño, Holcim y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR y destacó una serie de contradicciones internas y externas alrededor de la revolución de 1952. Con los tres consorcios mineros, ordenan la suspensión de embarques de equipos y materiales destinados a la gran minería, así como frenan el suministro y previsión de fondos desde el exterior para el pago de las obligaciones de sus trabajadores. Víctor Paz Estenssoro había decretado el nacimiento de la Corporación Minera de Bolivia y a la nacionalización de las minas de Patiño y Holcim y Aramayo en octubre de 1952, presionado por la rebelión de los mineros. El voto universal. Ahora vamos a hablar del voto universal. Desde 1952, estudiantes se otorgó el derecho a voto y toda la sociedad podía votar. Recordemos que antes del 52 solo los letrados podían hacerlo. Uno de los personajes importantes fue Víctor Ángel Paz Estenssoro. Fue un abogado estadista y político boliviano, presidente de Bolivia en 4 ocasiones. Nació el 2 de octubre de 1907 en Tarija y falleció el 7 de junio del 2001. En sus primeros periodos gubernamentales señalamos entre sus principales obras la nacionalización de la mina,
inicio de la reforma agraria y se disolvió el antiguo ejército y organizó las milicias e hizo una reforma educativa, publicándose el Código de la Educación Boliviana. Se estableció el voto universal, promovió el desarrollo del Oriente Boliviano. El desarrollo del Oriente Boliviano fue fundamental en la economía nacional, gracias a las transferencias de recursos de la Comibol y de YPFB. Durante el periodo gubernamental se impuso a Comnavi, una vivienda social, creó mutuales de ahorro y préstamo durante su cuarto gobierno. Ante la más grave crisis que había vivido Bolivia, promulgó el decreto 21060, que el congelamiento de salarios y el incremento del precio de la gasolina. Los libros que escribió Víctor Paz Estenssoro fueron El pensamiento político de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Fue uno de los libros que más se ha visto y se ha leído, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Qué les pareció la revolución de 1952? Ahora, mis queridos niños y niñas, debemos realizar un mapa conceptual del tema que aprendimos hoy, de todo lo más relevante que tenemos en nuestros cuadernos, ¿ya? Y de esta manera también vamos a realizar y vamos a volver a leer las cartillas para poder realizar las actividades que nos mencionan. Y de esta manera terminamos este contenido. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto, niños. Cuídense mucho y miles de bendiciones. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.